los ecos de su voz, Gabriel García Márquez vive. Yo he tratado de explicarle a Holly que la música popular en América Latina es una especie de lengua franca y que el tango, el bolero, los vallenatos tienen una función muy importante. Quiero que tú nos cuentes cómo la ves tú, cómo la utilizas, esa música popular. Bueno, en la vida real y en la literatura. En la vida real es una fuente cultural extraordinaria para la literatura. Y en la literatura utilizada toda esa música da por resultado lo que dije en alguna ocasión, que 100 años de soledad es un vallenato de 450 páginas. Hablando en serio, sí me interesa mucho. Un poco está llena de las cosas que a la gente le llegan, y yo me imagino que escribir es el arte de llegarle a la gente con lo que la gente siente. Sí, lo que pasa es que expresa sentimientos reales, no sentimientos intelectuales o sentimientos inventados, sino sentimientos reales que le llegan a la gente y que lo mismo van en el vehículo de la música popular que en el vehículo de la literatura. Y esperamos que en el vehículo del cine también. Un poco las telenovelas pueden ser también unos vallenatos largos, o pueden ser unos boleros o unas rancheras bien contadas. Ese nuevo interés que tienes por las telenovelas tiene algo que ver con ese llegar a la gente con sus sentimientos más básicos. Sí, estamos hablando de géneros. Para mí, la música, la literatura, el cine, la telenovela son distintos géneros que en mi caso tienen la misma finalidad, que es llegarle a la gente. Entre la literatura y el cine es muy claro. Como tú sabes, mis editores venden muchos libros míos. Fíjate que no digo que yo vendo muchos libros, mis editores venden muchos libros míos. Sin embargo, en una sola noche, un episodio de televisión puede llegar solamente en Colombia a 10 o 15 millones de personas. Todavía no he vendido yo 10 o 15 millones de todos mis libros. Entonces es natural que para una persona que quiere llegar a la gente, la telenovela sea una atracción permanente, una especie de polo magnético a la cual no se puede escapar. Y entonces dándome cuenta de que los intelectuales, no sé por qué, han decidido menospreciar la televisión. Consideran que las telenovelas son menospreciables porque son malas. Lo que tienen que pensar es en el género y en el medio. El género es muy bueno, el género es el mismo de las novelas de Dickens, de las novelas de Dostoyevsky, visualizadas. Entonces no me explico por qué no se puede cualificar las telenovelas hasta el punto de que tengan buena calidad. Lo que yo trato de convencer a los intelectuales, a mis amigos escritores, es de que la televisión es mala, las telenovelas son malas porque los que los escriben no confían en que siendo buenas también pueden llegar a la gente. Lo que hay que utilizar el medio es una invitación a una divulgación masiva realmente espectacular de las cosas que uno piensa. Y hay que utilizarlo. Y en vez de menospreciarlos, al contrario, hay que meterse dentro de la novela, dentro de la televisión, con un género como la telenovela del cual primero conocemos los secretos, conocemos la técnica, sabemos cómo se hace. Y segundo, tenemos los temas, son los mismos temas de nuestra literatura. No hay un riesgo de que uno quiera montado en la cola de un jet, cambiarle la dirección al jet. Voy a sonar un poquito petulante como los intelectuales colombianos, pero no hay el riesgo de que uno, creyendo que la va a manipular, acabe dejándose manipular y acabe haciendo un tipo de género facilista y ramplón. Yo personalmente no lo creo. Yo estoy absolutamente seguro de que yo en la telenovela puedo mandar las mismas señales
que mando en la literatura y que estoy tratando de mandar en el cine también. Esa invitación a las libretistas de telenovelas colombianas y de otros países, ¿cómo fue? ¿Qué éxito tuvo? ¿Qué significó en los talleres haberlas traído a ellas? No, lo que pasa, ahí hay dos, esa pregunta trae dos cabezas, una que son libretistas y otra que son mujeres, eso tiene su historia. Yo tengo un taller, yo hago todos los años, durante 6 semanas, un taller de cine y televisión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. El sistema consiste en traer 10 profesionales, pero que comienzan, de distintos países de América Latina. Nos sentamos alrededor de una mesa redonda con el fin de que no haya maestros, ni haya alumnos, ni haya jefes, ni haya subalternos. Nos encerramos a piedra y lodo durante 4 horas diarias a inventar historias de la nada, de ideas que se ocurren ahí adentro y que desarrollamos en conjunto. La intención es no tanto hacer buenas historias, por lo pronto, sino establecer cómo son los métodos y los misterios de la creación. Eso queda grabado, de manera que después estudiamos cómo fue el proceso, cómo se partió de una determinada idea y se llegó hasta el producto terminado. Eso en cuanto al taller en general. En cuanto a la invitación a libretistas mujeres y no a libretistas hombres, es primero que la vida me ha enseñado que las mujeres son mejores que los hombres, y el taller me ha enseñado que las mujeres son mejores libretistas que los hombres. Entonces, para probarlo, decidí una vez que las 10 fueran todas mujeres. Ellas mismas se alarmaron. Cuando yo las llamaba por teléfono y decía que todas iban a ser mujeres, decía que estaba completamente haciendo un disparate, que no era posible porque todas se iban a pelear, que como aquello era grabado todas iban a hablar al mismo tiempo y no iba a ser posible grabar nada. El resultado fue excelente. Es el taller que mejor se grabó, el más ordenado. Hablaban unas, dejaban que hablaran las otras, fue una gran cortesía, se dijeron las verdades más atroces que hay que decir cuando se está haciendo crítica en serio, cuando se está haciendo un taller en serio como es este. Y sin embargo respetaron muy bien sus turnos y conversaron muy bien, y el taller fue muy bueno. Entonces, generalizando más, el propósito de este taller, cuando se trata de televisión, porque a veces es sobre cine y a veces es sobre televisión, yo estoy poniendo el acento sobre la televisión, porque además es un medio más accesible de todas maneras. Entonces, generalizando sobre esto, se trata justamente de hacer telenovelas que tengan una mejor calidad, que sean telenovelas que sean escritas, si no por escritores, por lo menos sí con criterio de escritor y no con criterio de vendedor de jabones. Para la audiencia inglesa que sabe no tan claramente qué es una telenovela, ¿la podrías definir, la podrías caracterizar? Sí, es bueno que me preguntes eso, porque el caso está en que yo no hago diferencias entre telenovelas y seriales de televisión. Es decir, yo noto que hay diferencias entre seriales largos, seriales cortos, miniseries, series largas, telenovelas. Yo me refiero, cuando yo digo telenovelas o digo seriales, estoy refiriéndome a relatos televisados. Entonces, por ejemplo, en este taller hicimos hace 2 años un serial de 6 episodios que se llama Me alquilo para soñar. Fue una idea original mía, la adaptamos en 6 episodios. Es una historia que yo firmo sin ninguna vergüenza y sabiendo que no estoy violentando en absoluto nada, ni estoy poniendo en riesgo de ninguna manera el nombre que tengo, porque es de muy alta calidad. Sin embargo, estoy seguro de que en una sola audiencia llegará de una vez muchísimo más lejos que si eso lo hubiera escrito en libros. Y además, con una ventaja adicional que no estaba prevista.
con lo que conseguimos al vender ese serial, conseguimos casi todo el presupuesto en divisas que gastó la escuela el año pasado. ¿Ya está vendido ese serial? Está vendido, se empieza a filmar dentro de poco, y además fue un buen negocio. Y si además podemos llegar a más gente, podemos aportar dineros para una empresa como es la Escuela de Cine y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, entonces yo no me explico qué están pensando los intelectuales por lo menos que no reflexionan seriamente sobre las inmensas posibilidades de la televisión, sin que eso signifique renunciar a la literatura y sin que eso signifique renunciar al cine. ¿Crees que en Colombia particularmente se ha avanzado en el lenguaje de las telenovelas? ¿Se han hecho cosas que son particularmente interesantes? Mira, por lo pronto en Colombia en ese sentido hay una cosa importante. Es una especie de vicio nacional. Creo que proporcionalmente pocos países del mundo tienen la capacidad digestiva en relación con las telenovelas que tiene Colombia. No puedo decirte exactamente algo si se ha avanzado en cuanto a calidad, pero que ese público está ahí. Y ese es un público además que, como tú sabes, yo conozco muy bien por la literatura. Yo sé exactamente hasta dónde es capaz de llegar ese público. Ese público, sin lugar a dudas, es capaz de llegar a cambiar las malas telenovelas por las buenas telenovelas. Estábamos hablando de la creación colectiva y yo me preguntaba si eso de que un camello es un camello es un caballo hecho por un comité. Exacto. ¿Sí? Eso no podrá pasarte en esos talleres con 10 mujeres, ya sea para el cine o para el... No, en el cine ya hay experiencia de trabajo colectivo, si no simultáneo, al menos sucesivo. Acuérdate que las películas neorrealistas siempre tienen una lista muy larga por orden alfabético de guionistas. Pero es que este método también me interesa mucho porque a mí se me ocurren tantas ideas para cine y televisión que yo no tendría tiempo jamás de escribirlas. Primero porque a mí no me gusta escribir guiones porque pierdo mucho tiempo cuidando el estilo. Y ese estilo no es tan necesario en los guiones como en literatura. Y segundo, porque no tendría tiempo para escribir todo lo que se me ocurre en materia de cine y televisión. Entonces, lo primero que se me ocurrió es cómo hacer que otros escriban las cosas que yo pienso, cosa que es absolutamente impensable en novela. Pero estoy tratando de que sea posible en televisión, sobre todo. Y creo que sí es posible. Es decir, esto de tomar un tema y desarrollarlo entre todos, de todas maneras aportan mucho más ideas 10 que 1, y aportan mucho más soluciones 10 que 1. Lo que sí me ha quedado claro es que una vez que está resuelta la sinopsis, lo que nosotros llamamos la escalera, de escena por escena de la película, lo que sí no se puede es escribirlo entre 2 ni entre 3. Ahí sí la escritura no puede ser plural. Entonces la experiencia que tengo es que el desarrollo de la historia es colectivo, pero la soledad de la escritura es algo a lo cual, por lo menos hasta ahora, no se puede renunciar. Entonces el sistema es que entre los 10 lo desarrollan, pero uno escribe la historia. Pero de todas maneras, los 10 pueden escribir cada uno una historia, que yo necesitaría, no sé, 3, 4 años para escribirlas. Y en ese sentido es también una muy buena experiencia, saber que sí se puede hacer un trabajo colectivo siempre que escriba uno. Voy a dar un salto atrás. Dices que no te gusta escribir guiones porque te demoras en el estilo literario y eso no es importante. Tú empezaste a escribir, según dicen que has dicho, yéndote a aprender guiones a Chinechita, es decir, tu primera pasión fue el cine. Yo no estoy muy convencida, quizá porque lo supe tarde, entonces sí, como que me cambia. Pero, ¿cómo fue eso de empezar con la idea de hacer cine?
como guionista o como director? No, cuando yo fui a Chinechita fue en 1955, lo que él quiere decir que ya había hecho toda mi carrera de periodista, ya yo había hecho toda la carrera de reportero en El Espectador, y ya tenía publicada La hojarasca y tenía terminados los cuentos de los funerales de la mamá grande, casi todos publicados ya en Colombia. De manera que yo me consideraba ya un escritor de literatura. Lo que pasa es que yo había llegado, tenía la convicción de que el cine, la imagen, tenía posibilidades de expresión por la cual llegar mucho más lejos que con la literatura. Entonces quise ser quise ser guionista en realidad. ¿No director? No director, pero cuando llegué allá encontré que no existía el curso de guión, sino de dirección, y entonces hice el curso de dirección. Pero lo más importante que aprendí yo ahí para el cine no fue ni la dirección misma, ni los rudimentos de guión que daban, fue la moviola, fue el montaje, fue el darme cuenta que en cine hay una posibilidad que no es la misma de la literatura, que es la edición como parte fundamental del lenguaje. Sin embargo, fue estudiando el cine y luego empezando a trabajar ya en cine cuando me di cuenta que estaba equivocado. El cine y la televisión tienen una limitación de tipo industrial y de tipo técnico y de tipo mecánico que no lo tiene la literatura. Entonces, por eso yo dije alguna vez, en una época de pleito con el cine, porque yo he dicho siempre que mi relación con el cine es la de un matrimonio mal avenido, que no podemos vivir ni juntos ni separados. En una época de pleito con el cine yo dije que yo había escrito 100 años de soledad contra el cine. Y quería decir exactamente eso. Cuando me di cuenta que la libertad que tiene el escritor es tanta, su autonomía es total y las inmensas posibilidades de su pensamiento solitario son tales que no hay ninguna comparación entre la libertad, las posibilidades de llegar y de expresión que tiene la literatura y la que tiene el cine individualmente. Pero cuando uno se da cuenta de que el cine en cierta forma es un género de creación colectiva, entonces es cuestión de ir resolviendo esos problemas en cuanto a la creación. Y ya los técnicos y los científicos y la tecnología se va encargando de simplificar cada vez más el equipo de filmación, que yo creo que llegará un momento en que, el momento ideal, en que el director no necesitará del escritor para hacer su historia, sino que la escribirá él mismo directamente y con la cámara. ¿No te han dado ganas de volverte director ahora? No, al contrario, ahora sí sé mucho de dirección de cine y por eso me doy cuenta que es lo más difícil que hay y no se me ocurriría jamás. Ahora me doy cuenta que cuando traté de ser director de cine fue por pura irresponsabilidad. ¿Y qué lograste? ¿Hasta dónde llegaste en esa carrera en Cinecittà? ¿Cómo es el cuento de...? No, ahí no logré nada realmente, logré eso. Lo que aprendí fue que era muy difícil hacer cine y que no se llegaba, que yo por lo menos no podía llegar tan lejos, expresándome en cine como podía en literatura. Pero eso me sirvió para disociar, para delimitar muy bien dónde terminaba uno y dónde empezaba otro, y ahora a eso hemos agregado las enormes posibilidades de la televisión. Al fin y al cabo, el problema, volviendo al principio que hablábamos de la música, es un problema de medios de expresión. Para mí, todo medio que surja, que me permita expresar lo que quiero decir cada vez a mayor cantidad de gente, es un medio válido para mí. Después de que te volviste un escritor famoso, entonces el cine vino a buscarte y a que les dejaras hacer películas de tus historias. ¿Por qué has guardado celosamente 100 años de soledad y en cambio has permitido que otras cosas se vuelvan cine? No, lo que pasa es que el cine es un medio que cuesta dinero inclusive para el que lo escribe. Yo pude entrar al cine cuando tuve dinero para poder entrar al cine, no se entra así porque sí. Yo necesitaba tener totalmente resueltos todas mis necesidades básicas y no tener que estar pensando en ellas para poder dedicarme totalmente al cine como estoy haciendo ahora.
En cuanto, ¿por qué no he permitido que 100 años de soledad se haga en cine? Para mí es muy claro. En la novela, que es otra de las ventajas de la novela deja un margen de creación al lector que no lo deja el cine. La imagen es demasiado impositiva. La imagen es de una definición total. En la imagen uno sabe cómo es la cara del personaje. En literatura, por mucho que se describa, siempre el espectador, el lector tiene la posibilidad de llenar un margen que queda. Los lectores de 100 años de soledad y de todos mis libros en general siempre me dicen: mira, a mí me gustó tu libro porque Úrsula Iguarán se parece mucho a mi abuelita, porque Amarante es igualito a una tía que yo tenía, porque el coronel Oliván Díaz era igualito al papá de un amigo que... Entonces tú sientes que están viviéndolo. En cine no se puede. En cine tienen la cara de Anthony Quinn, tienen la cara de Sofía Loren, tienen la cara de Robert Redford. Eso es inevitable y es muy difícil que un abuelito de nosotros se parezca a Robert Redford. Entonces yo he preferido dejarle a los lectores. Literatura es literatura y cine es cine. La oferta que hago yo es esta. Yo en mis libros son novelas y quedan como novelas. Déjenme escribir películas y déjenme escribir para televisión y tenerlos como cosas totalmente independientes. Son pocas las cosas mías que se han llevado al cine, las cosas literarias. Un caso fue el de la crónica de una muerte anunciada, que yo no quise nunca que se hiciera, pero yo tenía una vieja amistad con Francesco Rossi y no le podía decir que no, de veras no le podía decir que no. Entonces la hizo y yo creo que la hizo muy bien. Porque también los espectadores son injustos. Los espectadores van a ver una película hecha de un libro que les gustó o que no les gustó. El comentario siempre es: no me gustó porque no es el libro, no se parece al libro, no tiene nada que ver con el libro. Es que cuanto menos tenga que ver con el libro, más cine es seguramente. Lo que hay en la crónica de una muerte anunciada es una excelente película de Francesco Rossi y en el libro un libro mío. No tienen por qué ser el uno la traducción del otro. Es como si nosotros viéramos una película y decidiéramos comprar los derechos de esa película para escribir una novela tomada de la película de fulano de tal. No, yo creo que es mejor dejar los géneros separados y además no hay que estar sacando de unos y de otros. Y yo estoy descubriendo ahora que a partir de cierta edad uno no tiene tiempo para atrapar las ideas que se le ocurren. Y en el caso de un ángel con un señor muy viejo con unas alas muy grandes... Es el mismo caso. Si yo no le daba a Fernando el cuento, tenía que escribirle un guión. ¿Qué tan difícil te parecía que Fernando resolviera el problema de volar y del ángel con las alas? Yo creo que te divertiste mucho solo de... No, pero espérate, la gran batalla mía durante 2 años fue convencer a Fernando que el único que podía ser de ángel era él. Y yo estaba seguro de que el día que Fernando se diera a ser el ángel, no había ninguna duda que la película resultaba, y eso fue lo que sucedió. Fernando resistió mucho tiempo, no sé si por coquetería o por un sentido de responsabilidad de estar absolutamente seguro, pero cuando Fernando se decidió a ser el ángel, yo sabía que la película estaba del otro lado. Porque el resto no, Fernando es un gran director y no cabía ninguna duda de que lo hacía bien, pero que el ángel convenciera, primero de que era un ángel, segundo de que podía volar, solamente Fernando Birri lo podía hacer. Es muy divertido ver cómo fue complicada la parte técnica de hacer el ángel, y ahí pensé yo que ser director que era mucho más fácil sentarse e inventarse el ángel frente a la máquina de escribir. Sí, lo que es más difícil es hacerlo creer. Hacer creer que ese ángel volaba era una tarea literaria muy difícil. Como la que volaba Remedios la Bella. Sí, tú sabes que eso obedece a unas normas que no están escritas, pero que uno las siente. Con Remedios la Bella es un buen dato, es una buena cita tuya, lo de Remedios la Bella, porque yo recuerdo que yo estaba en México escribiendo el episodio de Remedios la Bella, al mismo tiempo que tuve que escribir también el episodio del cura que levitaba cuando tomaba chocolate. Con Remedios la Bella me sucedía que yo sencillamente escribía que subía
y realmente yo sentía, yo mismo no lo creía. Y si yo mismo no creo una cosa que estoy escribiendo, sé que nadie la va a creer, porque yo soy más difícil de convencer que los lectores. No lograba, yo sentía que faltaba algo, y entonces esa era una época en que estaba tan concentrado en la escritura. Yo durante casi 2 años salí muy pocas veces a la calle cuando estaba escribiendo 100 años de soledad. Pero cuando estaba en esa parte, durante 3 meses no salía al jardín de la casa. Toda la vida la hacía dentro de la casa. Y entonces ese día ya me consideraba fracasado, tratando de que Remedios la Bella subiera al cielo, de que fuera creíble. Entonces salí al jardín como a respirar y estaba corriendo un gran viento y había una chica que lavaba en la casa que estaba tratando de prender las sábanas en el alambre y no lograba, y la encontré envuelta en sábanas, enredada con aquellas sábanas mojadas que estaba tratando de tender a secar. Y regresé y esa fue la solución. La puse tratando de doblar una sábana y la sábana se la llevó. Inclusive los críticos dicen que traté de hacer la metáfora de que fue una vela que fue navegando con el viento. Nada de eso. Lo que pasa es que las sábanas hicieron todo mucho más fácil. En el momento en que el lector encontró las sábanas, se creyó, lo creí yo y lo creyeron ellos. Lo del cura que levitaba con chocolate es todavía mucho más misterioso, porque yo le puse primero le puse vino, como es natural, y no subía. Le puse café y no subía. Puse todo y no subía. Y de pronto, ¿por qué? Con una materia más pesada como el chocolate. Le puse chocolate y se levantó sin ninguna duda. Y la prueba es que nadie me ha dicho que es imposible que un cura levite con chocolate. Entonces, todas esas cosas que son recursos de la literatura, transportarlos al cine es muy difícil. Porque no es simplemente ver que una mujer sube al cielo, en cuerpo y alma. Es el problema de hacerlo creer, es el problema de crear en el espectador y en la vida misma el estado de ánimo que permite creer en que eso puede suceder. En cine es mucho más difícil, pero cuando en cine se logra es más eficaz. Como en el caso del ángel Como en el caso del ángel, por fortuna fue eficaz en ambos casos. Lo de Remedios la Bella tú lo habías oído, ¿verdad? Lo de Remedios la Bella sí lo que... Se la había llevado una mujer que se fue al cielo en cuerpo y alma, lo decían en alguna parte, ¿no? No, la historia, la anécdota es que no hay una sola línea. Si tuvieras tiempo y estuvieras pensando, estuvieras agarrado línea por línea todos mis libros y yo te puedo decir cada cosa de qué episodio de la realidad salió. Lo de Remedios la Bella era una señora en Aracataca que tenía, no creo que no era una hija, una nieta, que se fugó con un agente viajero, no sé con quién. Lo mismo de Juana Arias, la misma historia de Juana Arias, que la nieta se fue con un tipo. ¿Cómo es lo de Juana Arias? Lo de Juana Arias es un paseo vallenato de Escalona. Bueno, ahí no había misterio, ahí todo el mundo supo con quién se fue la nieta de Juana Arias. Pero en el caso de la nieta de esta señora fue que se fue con un tipo, la muchacha, y todo el mundo, el pueblo sabía, pero ella no podía aceptar que se había ido con otro, y sencillamente dijo que ella la había visto subir al cielo en cuerpo y alma, que estaba en el jardín con ella, y de pronto vio que se la llevó el viento y se fue y la vio perderse en el azul del cielo. Eso lo hizo tan creíble ella como hay que hacerlo creíble en literatura y como hay que hacerlo en cine. Al fin y al cabo, toda cultura es cultura popular. Tú dices que cada una de las líneas de lo que has escrito está basada en algo que has oído, que has visto, que tú mismo has creído. Cuéntanos un poquito cómo es ese mundo de donde sale, cómo es ese mundo de tradición oral. Estoy escribiendo 106 tomos para contestar esa pregunta. 6 tomos. Mis memorias. Mis memorias no serán un relato cronológico de lo que me ha sucedido en la vida. Mis memorias es la revelación de cuál es la realidad detrás de mis libros, de dónde viene cada cosa. Porque al final yo estoy convencido de que
al contar todo lo que hay detrás de esa otra realidad que está detrás de la realidad de mis libros, al contarla articuladamente termina siendo la historia de mi vida, porque prácticamente no hay nada en mi vida que de alguna manera no esté contada ya, tan cifrada, tan disfrazada y tan manipulada o poetizada como tú quieras, pero siempre es un episodio que viene de la realidad. El contar todo eso, desde la primera línea que escribí hasta la última, serán mis memorias. Yo calculo que serán 6 tomos, 8 tomos, una cosa así. No sé si será muy aburrida, pero para mí será tan divertido escribirla, que es lo que me está sucediendo, que es lo más divertido que hay. Ahora, lo más divertido del resultado de esto es que yo estoy seguro que al contar cuál es la realidad detrás de mis libros, se crea una nueva realidad detrás de esa segunda realidad, de manera que será infinito. Así los europeos se van a volver locos, porque si ahora están convencidos que la gente vuela en Aracataca, si no va a verla. Bueno, ahora van a saber quién era y cómo se llamaba y todo. Eso sí es el glasnost total. Carlos Lleras Restrepo también va en su octavo libro sobre sus memorias, así que ten cuidado. ¿Sobre? Las memorias de Carlos Lleras van en el octavo tomo, pero... Hablamos un poquito de los vallenatos y de cómo es esta cultura de que Mayito le decía esta mañana a Holly que en Colombia todo el mundo tiene la necesidad de contar cuentos. Yo creo que eso es más caribe que solamente colombiano, pero... Sí, eso es caribe, pero que un caribe haya notado que en Colombia es más, ya es algo que debe preocupar. No, yo creo que Colombia, y no solo la costa, en la costa tal vez se nota más, tal vez son más expresivos, más locuaces. Pero Colombia en general es un país de narradores, así que la gente siempre cuenta cosas. El vallenato, el origen del vallenato es ese. El origen del vallenato es juglares que llevaban las noticias de pueblo en pueblo y se convirtió pues en un elemento folclórico importante, y hoy es una música verdaderamente popular, pero siempre fue contando relatos de la vida real. Ahora, lo que pasa es que sucede como en la literatura, cuando uno los encuentra están ya tan poetizados y tan manipulados literariamente que no se distinguen. Pero por ejemplo, la lectura que hace mi madre de mis libros es una cosa ejemplar, porque mi madre se quedaba, ya no lee, pero de pronto estaba leyendo y decía, pegaba un grito, decía, ay no, pero ya mira lo que ha venido Gavito a hacer con mi pobre compadre, decir que era ladrón, por ejemplo. No, y ella misma, hablando en voz alta, no era ladrón. Lo que pasa es que se decía que era ladrón y él lo pone ya como ladrón. ¿Y ahora qué hago yo cuando lo vea? Pero madre, pero si no es él. No, si se ve claramente que es él, porque era el que usaba los zapatos y le hacía le hacía un hueco para que no le molestaran los callos. En fin, a ella no había manera de engañarla. Ella descubría todo lo que estaba detrás. Y así es. La costa y Colombia en general es un país que vive en una ficción que es la ficción de la vida real, que tiene de todas maneras un respaldo en la vida real. No inventan nada. Yo siempre he dicho que lo que más me aprecian a mí es mi imaginación, y yo creo que no, yo creo que soy un realista terrible. Yo no logro inventar nada. Todo lo que invento ya está hecho por la realidad. Un vallenato es un cuento. Así como digo que 100 años de soledad es un vallenato. Y una telenovela puede hacerse de un episodio que sirve para un vallenato, y se puede hacer una telenovela de un vallenato y un vallenato de una telenovela. Ese es el delirio narrativo de los colombianos, creo que del Caribe, y en última instancia creo que de todo el mundo. Lo que pasa es que en todo el mundo ocurren cosas como las que ocurren en nuestros países, pero la gente no lo sabe ver por su formación cultural. A la hora que existe un cartesianismo, un rigor de pensamiento que no permite ningún vuelo, entonces hay una enorme cantidad de cosas que se les pasan por alto. Si un francés ve de verdad que una muchacha sube al cielo en cuerpo y alma, nunca se atreve a contarlo porque cree que van a creer que está loco. Seguro que no lo cuenta, porque no es posible, porque no cabe dentro de su realismo.
¿Y un inglés? Bueno, los ingleses siempre han sido más locos, por algo inventaron la novela policíaca. Digo, más locos en el sentido de más creativos. Y los vallenatos, estabas diciéndonos que hay 3 vallenatos que son los más... A mí me gustan la diosa coronada, La Gota Fría. La diosa coronada es de Leandro Díaz. La Gota Fría es de Emiliano, ¿no? Emiliano Zuleta. Y la elegía de Jaime Molina, de Rafael Escalona. Esos son 3. Son 3 obras maestras que algún día se sabrá qué importantes son. Y el verso que yo escogí, en adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. Nadie podría imaginarse que es una canción hecha por un hombre medio analfabeto. Leandro Díaz es carpintero, sí es carpintero. Ciego, carpintero ciego. Ya eso es un tema, ¿eh? ¿Y por qué para empezar El amor en los tiempos del cólera lo escogiste? Bueno, Patricia, la poesía nos explica. No es cartesiana. Bueno, querías meterte un poco en El amor en los tiempos del cólera como la novela de amor que has escrito, que es toda una novedad en tu obra, dedicarte al amor. ¿Qué fue esa tentación de... No, yo no he escrito una línea que no sea de amor. Lo que pasa es que en El amor en los tiempos del cólera se nota más, desde el título, es más descarado una novela de amor. No, pero eso es un libro que tenía muchos deseos de escribir, porque a mis padres les oí toda la vida desde niño la historia de sus amores. A ellos les parecía que era una cosa absolutamente extraordinaria, y la contaban siempre. Y a nosotros nos parecía absolutamente extraordinaria porque nos la contaban como una cosa extraordinaria. Probablemente todos los amores son igualmente extraordinarios. Pero pues no todos ocurren y se cuentan en la casa de alguien que va a ser novelista. Entonces es una experiencia de la infancia que fue un tema que yo perseguí siempre. La historia de los que eran novios de jóvenes y vuelven a encontrarse de viejos. Y se supone que son felices. Y toda la primera parte, todo el primer tramo, efectivamente, es la vida de mis padres. Los amores, cómo ocurrieron los amores, cómo fueron todo. Es decir, está, por supuesto, trabajado de otro modo los ambientes, los personajes, etcétera, pero mi padre era telegrafista, mi padre era violinista, mi madre era la chica bonita del pueblo. En fin, todos esos elementos yo estaba seguro de que daban para una buena novela. Luego el gran vacío, los amores al final eran también los mismos de ellos, de ver cómo eran ellos ya después de los 70 años, realmente seguían siendo un poco novios, ¿no? El gran problema era el centro. Pero la vida le enseña a uno el centro de todas las cosas, de manera que ahí estaba. Lo que más me gusta a mí del amor en los tiempos del cólera es que es el más colombiano de mis libros. El más caribe, si tú quieres. Es un tomado de la realidad cotidiana. Es una cosa que me ha ido sucediendo a mí. No lo he visto que lo haya dicho ningún crítico, pues lo digo yo, que a medida que va pasando el tiempo, a medida que voy cumpliendo años, fíjate que nunca digo envejeciendo, a medida que voy cumpliendo años... ¿Que te vas pareciendo a tu padre? Bueno, yo he dicho que uno empieza a envejecer cuando descubre que se está pareciendo a su padre. A medida que voy cumpliendo años, voy acercándome cada vez más es decir, voy disfrazando menos la realidad. Voy mitificando menos la realidad. Ya terminé en la historia de Colombia. Ya terminé en un libro documental, pero el amor en los tiempos del cólera es tan documental como los libros de Bolívar. Sobre la vida cotidiana en Cartagena. Sobre el cólera, en realidad. La geografía de Cartagena
está respetada totalmente en ese libro. Yo sé dónde vivía Fermina Daza, dónde vivía Florentino Ariza, dónde vivía todo el mundo, las distancias. Yo vivía en Cartagena, yo salía todos los días a la calle a ver dónde eran los lugares del episodio que iba a escribir al día siguiente. Entonces es una novela tan documental pero no se confiesa como documental. En cambio Bolívar, que es prácticamente un documento histórico, tuve el cuidado de ponerle novela. Es el único libro mío que le pusieran novela en la portada porque no cupiera ninguna duda. Pero va cada vez más cerca de la historia. Y ahora acabo de crear en Colombia una fundación para escribir la verdadera historia de Colombia. Y el producto del general en su laberinto va a esa fundación con el objeto de escribir la historia de Colombia tal como es y no como la han escrito hasta ahora. Arciniegas ya protestó diciendo que yo quiero tener mi propia historia, mi propia academia de la historia. Yo digo que no, que lo que quiero es tener una academia clandestina de la historia, porque ya se ha visto que la academia oficial le interesa que las cosas sean de un modo y no de otro. Gabo, son dos utopías paralelas, una para América Latina, que es la nueva escuela de cine, y la otra, la de una academia clandestina de historia. ¿De dónde ese deseo de hacer cosas tan grandes, tan utópicas? No, yo lo que creo es una cosa: la mejor edad de uno son los 60 años. Lo único malo es que duran poco. Si uno pudiera seguir de 60 años, sería estupendo. A mí nunca se me había ocurrido tantas cosas, ni había tenido tanta capacidad creativa como ahora. Y si a eso agregas tú los accesos que tengo a ciertos medios, facilitan mucho las cosas. Y los recursos que tengo facilitan mucho las cosas. ¿Qué quieres que haga con mi fama? Que me alimente de ella y engorde. No puedo, si tengo que hacer dieta para no engordar, ¿cómo hago comiendo fama? Si como mi fama me reviento. No, lo que pasa es que hay que utilizarla, hay que utilizar la fama, hay que utilizar las posibilidades de acceso, hay que utilizar los recursos en cosas útiles, y yo creo que estas cosas son muy útiles. En este caso concreto, poner de moda la historia del país, poner de moda la historia de la América Latina, recibir el 5º centenario de la llegada de Colón a América Latina, con unas estructuras que nos permitan descubrirnos nosotros a nosotros mismos, es una tarea que al final puede ser mucho más importante que todo lo que he escrito, y que todo el cine que quiero hacer, y que todas las telenovelas que quiero escribir. El cine indudablemente es un vehículo para llegar a muchísima gente, y hacer una escuela de cine de América Latina se puede hacer porque los latinoamericanos hablamos un idioma bastante parecido. Pero el cine ahorita, ¿por qué? Cuando el cine en realidad está de capa caída, cuando la gente ya no va a cine. Es una cosa que traías de vieja data, es una especie de frustración no resuelta. Cuando yo escribí mi primera novela, que es La hojarasca, necesité 5 años para que alguien me hiciera el favor de publicarla. Se vendieron, creo que 70, 80 ejemplares, a pesar de que yo era redactor del Espectador y lanzamos el libro. Los críticos eran amigos míos. La edición la agoté yo varios años después, que pasé por Bogotá y vi que estaban vendiendo el libro en la calle a $1, porque la imprenta que los tenía almacenados, de donde el editor no la retiró nunca, la estaba vendiendo en la calle, que es un destino de mis libros. Mis libros empezaron a venderse en la calle desde siempre. Y yo pasé y compré todos los ejemplares que quedaban, y para repartirla años después de que salió. Entonces el primer libro, necesité 5 años para ser publicado. De los libros siguientes, El coronel no tiene quien le escriba, no creo que lo editó Alberto Aguirre en Medellín, con un anticipo de $500 que me dio. Nunca más supe del libro ese, no sé cuánto se vendió. Sin embargo, seguí escribiendo, y seguí escribiendo libros que no se vendían y libros que nadie leía. Cuando publiqué 100 años de soledad, los primeros sorprendidos fueron los editores, de la acogida masiva que tuvo. En ese momento,
La situación de la novela latinoamericana era la siguiente. Los novelistas, y había grandes novelistas ya había gallegos, ya había Asturias, ya había Carpentier, ya había Borges. Los grandes novelistas de esa época consideraban que una manera de universalizar sus libros era hacerlos traducir. Entonces uno escribía prácticamente con el objetivo de que los libros fueran traducidos sobre todo al francés, al inglés y a cuantas más lenguas extranjeras mejor. Sin embargo, el gran boom de la novela latinoamericana vino no cuando se tradujeron, sino cuando logramos conquistar nuestros propios lectores en nuestros propios países. El día que los latinoamericanos nos leyeron las traducciones, la universalización fue automática. Es una cosa inmediata. Entonces, yo fui protagonista de ese episodio de la historia cultural de América Latina, que es sumamente importante. Hoy la literatura latinoamericana está en primer lugar en muchos países del mundo. Por primera vez en los Estados Unidos, un latinoamericano ha sido bestseller y lo va haciendo ya por casi 50 semanas. Espérate, no un latinoamericano, un extranjero, porque los grandes bestsellers son nacionales. El término bestseller me interesa no por estar en lista de bestsellers, sino por saber que el libro se está vendiendo y se está leyendo. Entonces ahí estamos logrando una cosa importante. No solo hemos conquistado nuestro público, sino que estamos conquistando ya el público vecino. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con el cine? ¿Por qué no podemos aprovechar esa experiencia para el cine? ¿Qué sucede? Que siempre tratamos de hacer películas para ganarnos los festivales internacionales. Yo creo que tenemos que hacer películas para ganarnos los espectadores de nuestros países. Tenemos que hacer un mercado común cinematográfico, porque cuando tú produces una película en Colombia, por ejemplo, solo para el mercado colombiano, esa película no se recupera jamás y es una inversión muy cara. Si produces para toda América Latina, en un continente que solamente necesita 2 idiomas, la India produce 700 películas, pero tiene que hacer versiones en 19 idiomas. La India produce 700 películas, el Japón va por ahí, y solamente produce 2 o 3 películas que realmente valen la pena que vayan a los festivales. Pero cuando esas películas se ven en los festivales, se dice que el cine japonés es extraordinario porque tiene a Kurosawa. Y que el cine indio es un cine sensacional porque ganó el festival este y el otro y el otro. Hay 700 churros, 700 películas puramente comerciales que están respaldando eso. Es una industria que está respaldando esas películas. En América Latina queremos hacer solo películas para triunfar, es decir, queremos ser premios Nobel desde el principio sin pasar por toda la etapa de sufrimiento y de aprendizaje. Yo creo que la etapa del cine, de aprendizaje y de sufrimiento del cine ya pasó. El ejemplo de la novela nos ayuda a saltar etapas. Vamos a tratar de hacer un cine comercial de mucha mejor calidad que la que se ha hecho hasta ahora. Y unas 2 o 3 películas que expresen realmente, que tengan realmente una expresión artística y que vayan a los festivales. Pero no podemos seguir como ahora, haciendo películas que nadie ve y que de paso no se ganan los festivales. Vamos a hacer cine que lo vean nuestros espectadores. Yo estoy seguro que cuando todos los mercados de América Latina, todos los espectadores de América Latina se interesen en nuestras películas, es porque esas películas son ya suficientemente buenas para ser exportadas y para que se ganen los festivales. La operación es tan sencilla como esa. Ahora, ¿qué había que hacer como punto de partida de esto? Pues una escuela, una fundación primero, que tratara de unificar el cine latinoamericano, de hacer un solo cine latinoamericano con las características propias de cada país. Nosotros tenemos el caso de un director venezolano que quiere hacer una película, pero no tiene un buen fotógrafo. Pero nosotros vemos que en Argentina o en México hay 2 buenos fotógrafos que no tienen trabajo. Nosotros los conectamos y se los mandamos al venezolano.
Eso lo hace la Fundación. O sea, la Fundación no se limita a ser la escuela formal acá en Cuba. La Escuela Internacional de Cine y Televisión es solamente una de las cosas que está haciendo la Fundación. La finalidad fundamental, primera y última de la Fundación es la unificación del cine latinoamericano. Que en vez de que haya 25 cines nacionales, haya un solo cine latinoamericano con las características propias de cada país. Una de esas, esa es la finalidad. Dentro de esas finalidades, ¿qué se hace? La creación de una escuela. Hicimos la Escuela de Cine y Televisión, que nos sentamos a crearla en una mesa, 8 personas aquí en La Habana. Esa escuela yo vengo tratando de hacerla hace por lo menos 20 años. Yo la propuse en Colombia, en Barranquilla. No hubo manera de que entrara. La propuse en México. En México había 2 escuelas de cine ya. Entonces no necesitaban más escuelas de cine. Aquí la planteé y me dijeron sencillamente ya, mañana, preséntenla como es. Nosotros les damos la escuela funcionando completamente con todos los gastos en dinero cubano. Ahora, los gastos en divisas los pagan ustedes. Esos gastos en divisas, dentro de poco, van a llegar a $1 millón al año. Nosotros los conseguimos y vamos a conseguirlos con trabajo que hacen la propia escuela y probablemente con dineros de los mismos miembros de la Fundación que van a producir en los distintos países. Pero no solo tenemos el proyecto más importante de la Fundación, no es la Escuela de Cine con todo lo importante que es. El más importante es la creación de un sistema de memoria del material fílmico de América Latina. Es decir, en todos los países de América Latina la historia está filmada y está guardada en unas bodegas donde se están pudriendo. Más aún, algunas son verdaderas bombas atómicas en los sótanos. En Lima, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Lima, la cinemateca está en el sótano. El depósito de cine está en el sótano. Eso cualquier día estalla y se acaba la biblioteca y se acaba todo el que esté vivo, todo el ser vivo que esté en la biblioteca. Ellos han estado diciéndolo, nadie les ha hecho caso. Nosotros nos estamos ocupando no solo de salvar ese material, de salvar las vidas que están sentadas sobre ese material. Entonces, yo dije la frase, estamos trabajando para el olvido, no sacamos nada con enseñar a los muchachos a hacer cine, si lo que van a hacer no va a vivir 20 años, se va a acabar. Lo que ya existe se va a acabar. Nadie va a recordar lo que hicimos, vamos a ser borrados de la memoria de los hombres, vamos a ver cómo se conserva esto. Le encomendamos a la gente que más experiencia tiene en el ramo, que es la Cinemateca de Sao Paulo. Les pedimos que nos hicieran un proyecto, nos hicieron el proyecto. Es un proyecto en 3 etapas. El primero, el inventario de lo que hay que conservar. Sabemos exactamente en qué lugar de América Latina hay un fotograma que hay que conservar. Y ya sabemos exactamente qué hay que conservar y la segunda etapa es cómo conservarlo. Está haciéndose ahora el estudio de cómo conservarlo y la tercera etapa es conservarlo realmente. Ahora, la tercera etapa puede costar $20 millones. Yo creo que es poco para lo que se va a hacer. Y creo que es poco porque no creo que haya ni un gobierno, ni una institución, ni una fundación, ni un ser humano que tenga $1 que no esté dispuesto a darlo para que el cine latinoamericano y por consiguiente la historia de América Latina no sea olvidada, que tenga una memoria. La creación de una memoria histórica a través del cine es lo más importante que está haciendo la Fundación. Entonces, ¿cómo piensas tú que una persona como yo, que ya no tiene que hacer nada más en la vida que escribir, no va a utilizar su tiempo sobrante en una cosa como esta? Y ahí se unen además los 2 proyectos utópicos, la historia... Hay todos los proyectos que dan juntos. Pero déjame preguntarte sobre México. Cuando tú llegaste a México en el carro después de Nueva York, ¿ibas a hacer cine? ¿Soñabas para hacer cine o ibas a ganarte la vida como guionista? No sé. Yo quería hacer guiones, sí.
y crearon un grupo, un grupo valiosísimo, hicieron unas películas muy interesantes que están en la memoria del cine latinoamericano. Que se están acabando, estamos tratando de las cosas que hay que salvar. ¿Como cuáles? Bueno, y se hizo en Este pueblo no hay ladrones, se hizo El primer tiempo de morir, hablando de mis... Pero hay una fecha histórica famosa en México, importante en la historia del cine mexicano, que es el primer concurso que hizo el Sindicato de Técnicos y Manuales, con el cual se hizo En este pueblo no hay ladrones. Se hizo una película con un argumento de Rulfo. En fin, es muy difícil que yo recuerde ahora. Bueno, lo que quiero decir es que en ese momento se daban una serie de condiciones inmejorables, unos excelentes guionistas, una voluntad de trabajo, un grupo humano que además se divertía muchísimo haciendo, estaba Buñuel, estabas tú, estaba Rulfo, estaba Fuentes, y sin embargo, eso no trascendió. Han ocurrido cosas en América Latina que nos han enseñado que la gran falla de entonces fue una falla política, no fue artística, no fue profesional, fue una falla política. Fue no pensar en términos de toda América Latina, sino en términos de mi película, de tu película, de su película. En el momento en que nosotros tenemos una concepción global de nuestro mundo, y en este momento hacemos el arco completo y nos damos cuenta que esa concepción no la inventamos nosotros, sino que está en el origen, que nos viene de Bolívar. En el momento en que nos damos cuenta de eso, la cosa es completamente distinta. Es decir, ahora tratamos de hacer cine para engrandecer cada vez más el gran potencial que tenemos nosotros, que es el potencial cultural. En el momento estamos dispuestos a incorporar el cine ya verdaderamente dentro del torrente circulatorio de una cultura continental, de una cultura que sabemos dónde empieza y queremos que no se termine nunca. En ese momento ya es distinto del experimento que se hizo en México y sin el cual posiblemente no podría hacerse lo de ahora. ¿Cómo recuerdas tú ese experimento, esas películas que se hicieron? Para mí fue muy frustrante. Para mí fue muy frustrante y yo le echaba la culpa simplemente al criterio de los productores. Y ahora me doy cuenta de echar la culpa también al criterio con que nosotros nos acercábamos a eso. Nosotros queríamos saltar del mal cine o del cine que no se hacía a un cine utópico completamente. La prueba es que yo llevaba argumentos prácticamente todas las semanas a los distintos productores. Los leían y me los rechazaban, y los más amigos y los más compasivos me decían: mira, Gabo, es que tienes que darte cuenta de una cosa, el problema tuyo es que no le llegas a la gente. Son amiguísimos míos, todavía los encuentro y se mueren de risa cuando les recuerdo esta frase. ¿Qué argumentos eran esos? Te voy a decir qué argumentos eran esos. En el momento en que vi que no se podían hacer en cine, los puse juntos y escribí 100 años de soledad. Yo estaba tratando de hacer 100 años de soledad en cine a pedazos, antes de reunirlos en un bloque literario. Entonces, era completamente irreal, no correspondía a una realidad política y social y una realidad cotidiana ese cine que tratábamos de hacer. El cine que tratamos de hacer ahora es nuestro cine, el cine de nuestras vidas, y no simplemente nuestras viditas de cada país, sino toda la vida del continente y de gran parte de los Estados Unidos. Porque ya nuestro continente llega hasta muy adentro de los Estados Unidos. Ya estamos cambiándoles el idioma, la comida, la música, las costumbres. Ya hay que tenerlos en cuenta como nuestro mercado de cine, como nuestro mercado de libros en lengua castellana, como nuestro mercado de discos. Estamos ya muy metidos en los Estados Unidos y ellos no se dan cuenta. Nosotros tenemos un arma que ellos no tienen, que es la explosión demográfica. Nuestra explosión demográfica terminará desbordándonos y desbordándolos. Recuperando lo que era nuestro, para empezar. Recuperando lo que era nuestro. Entonces, yo creo que son unas perspectivas, es un horizonte tan maravilloso que si yo me negara a utilizar en eso mi tiempo libre, mis posibilidades de acceso, mis recursos, prácticamente creo que merecería ser borrado de la historia. ¿Por qué no paramos ahí? No. Déjame descansar. Bueno.
Este sillón no está saliendo, ¿verdad? Roll, Juan Sonef. roll 13, sound roll number 7, halfway through. No more kisses. No more kisses. En este tiempo no hay ladrones y Tiempo de morir son Repítelo, productos en este pueblo. En este pueblo no hay ladrones y Tiempo de morir son productos de esa época de México. Son unos productos muy divertidos, sobre todo en este pueblo no hay ladrones. ¿Por qué no nos hablas de ese proyecto y de ese entonces? ¿Por qué lo vas a dejar volver a filmar ahora? La historia de En este pueblo no hay ladrones, la primera vez es bastante curiosa. Justamente Alberto Isaac y Emilio García Riera tenían el proyecto de participar en ese primer concurso del Sindicato de Técnicos y Manuales que se hicieron en México. Entonces ellos escribieron una película que yo no recuerdo exactamente de qué trataba. Y cuando tuvieron el guión, me llamaron y me lo leyeron, y realmente era muy malo. Y yo lo dije, le dije, esto es... Y entonces pues traté de demostrarlo, creo que sustenté bastante bien mi opinión, y ellos quedaron consternados. Tienes razón, pero el problema es que no tenemos otra cosa que presentar el concurso de Sierra pasado mañana. Entonces yo les dije, ¿por qué? Yo me sentí culpable, muy culpable, porque ellos habían trabajado muchísimo. Les dije, mire, ¿por qué no presentan En este pueblo no hay ladrones, que es un cuento que tengo yo, que prácticamente no hay sino que numerarlo para filmarlo? Entonces lo presentaron y efectivamente se hizo la película, y la película tiene un valor totalmente extracinematográfico, un valor que está completamente fuera de la película misma y de los valores mismos de la película, y es el reparto. Es que ahí estaba Buñuel, estaba Monsiváis, estaba Rulfo, estaba Gurrola, es que prácticamente todo lo que vale y pesa hoy en el arte y la literatura y la cultura en México son actores en esa película. Yo mismo hago de portero de un cine. Y la película tiene un gran valor sentimental, además es una película que se ve muchísimo en todas partes, y se presenta en festivales, pero ya no se puede ver porque mira, ahí está fulano, ahí está asustado. Nadie se acuerda que se robaron las bolas, que hay un drama en el pueblo, nadie se acuerda de nada, sino de quién está apareciendo en pantalla. No se veía el personaje sino el actor, porque los actores eran más personajes que el personaje. Ese es el problema. Entonces ahora la quiero hacer otra vez, es decir, para hacerla en serio, porque esa vez realmente fue hecha con las uñas prácticamente. Pero además volvemos al asunto de los medios y de los géneros. Es que es para hacerlo en 4 episodios de televisión. Es un serial de televisión. Y además hacer algo que no está en la primera versión, que es profundizar en la psicología del pueblo y en la situación social y tal vez política del pueblo, ¿no? Del pueblo donde esto ocurre. Porque un drama como ese no es un drama individual, no puede ocurrir sino en determinadas circunstancias sociales y económicas, si quiere. Y entonces explorar eso en Colombia hoy, yo creo que es muy interesante. En cuanto a Tiempo de morir era una historia que traía yo arrastrando desde hacía mucho tiempo, inspirada más bien en el teatro de Sófocles, esos dramas cerrados de la fatalidad. Y Arturo Ripstein, que es un director conocido, un muy buen director, quería hacer una película, era hijo de un productor conocido, y el productor le permitió hacer esta película por primera vez, la película que le produjeron por primera vez. En ese sentido también es histórica. Y la hizo bien, pero fueron vestidos de cowboys. Es decir, la película toda fue vestida de cowboy porque el papá de Arturo decía que si fracasaba, por lo menos se lo vendía a la televisión alemana como western. Luego se hizo en
Colombia en televisión, porque no tenía yo nada más disponible en ese momento y lo demás eran cosas que tenía escritas, que tenían que era un problema de negociación de derechos. En cambio esta andaba así. Era fácil, era cuestión de empezar al día siguiente. Hicieron una excelente, Jorge Javier Tirán hizo una excelente versión de televisión. Y a mí me gusta mucho más que la versión que él mismo hizo después en cine, siendo de todas maneras una muy buena película. Pero es más espontánea la versión de televisión, y creo saber por qué, y es importante decirlo. Cuando los actores, los mismos actores, y no sé si el propio director, tiene conciencia de que está trabajando para televisión, considera que no está trabajando para la historia, que no es una cosa trascendental, que ese es un trabajo que morirá con la primera pasada, con el primer pase morirá. Entonces están muy relajados, muy naturales. Cuando sabían que era para el cine, inmediatamente se volvieron un poco más, se emocionaron más, si tú quieres. Y yo los noto menos espontáneos que en la versión de televisión. Solamente por esos dos, por encontrar esa diferencia, ya vale la pena hacerlo. Saber cómo actúan frente a la televisión y cómo actúan frente al cine, cómo no le dan mucha trascendencia, ni una gran importancia a la televisión, y en cambio sí se la dan al cine. Y es la misma, podría ser al revés. Pero el tema mismo, el manejo del tema, por ejemplo, eso que decías de este pueblo de ladrones en tiempo de morir, la psicología del pueblo también la que juega un papel, es decir, la fuerza de la violencia en tiempo de morir. No, lo que pasa es que cuando se hizo Tiempo de Morir en México, no parecía una película tan colombiana como es ahora. Es que, claro, el nivel de violencia que se ha llegado en Colombia no quiere decir que esté representado en esta película, está representado en cualquier película de violencia que se haga. Es que eso yo creo que hay muy pocos precedentes en el mundo de una violencia y de una delincuencia, además, como la que hay en Colombia, pero en fin, ese es otro tema. Lo que me llama a mí la atención es el atractivo del tema de Tiempo de Morir. Si yo la retrabajara, yo creo que no la haría completamente distinta, pero la haría menos mecánica. Es un tema que está desarrollado con un cierto mecanicismo. ¿Y la quieren hacer No, lo que es curioso es que hace unos días recibí de alguna productora norteamericana, recibimos una oferta. Y yo le dije a mi gente que sí, que con tal de que yo no tenga que ver nada con ella. Sobre todo por la curiosidad de ver qué van a hacer ahora, qué van a hacer, por qué la vieron en cine y en televisión y quieren hacerla ahora. Yo tengo la impresión de que los Estados Unidos están entrando por eso, por rehacer cosas que han tenido un cierto éxito en otra parte. Tengo entendido, no estoy seguro, pero tengo entendido que Almodóvar, con la película de las mujeres al borde del desmayo, le hicieron una oferta semejante. Es decir, que le permitan hacer la película con actores de ellos, con directores de ellos, en su medio, volverla a hacer, pero en norteamericano. traducida? Creo que es una tendencia que se está imponiendo y que puede llegar muy lejos. Entonces la idea sería que si hacemos una película que les gusta a ellos, no van a comprar la película, van a comprar los derechos de hacer la película para ellos. Bueno, eso es nuevo, han hecho todo, también compran los derechos para hacer novelas de las películas que ya se hicieron a partir de novelas. Ellos, por ejemplo, si hacen la novela del amor en los tiempos del cólera, en cine, se reservan el derecho de que un escritor que no sea yo vuelva a escribir la novela a partir de la película y yo tengo que firmarla como mía. Bueno, pues esos son experimentos que se hacen. Voy a volver a Heréndira dentro de este esquema de un director tan ajeno a la realidad colombiana como Rui Guerra. Hace una película que, como tú decías, es muy buen cine, pero es muy distinto. ¿Dejarías que se hiciera Heréndira en Colombia con un director colombiano? ¿Añoras un poco que refleje más? Yo creo que el tema de la Heréndira es un tema latinoamericano.
Si hay que limitarlo sería Caribe, pero no puramente. Inclusive en Colombia, si lo tienes que limitar no diría que es colombiano, ni siquiera costeño, sería guajiro. Pero no, yo creo que Ruiz fue un acierto haberlo escogido como director. Hoy probablemente hay directores colombianos que la harían bien, en ese momento no lo sabía. La película es buena, la película podría ser... Yo traté de que se hiciera en el Brasil, por ejemplo. No fue posible, el paisaje del Brasil estaba más cerca, la mentalidad, el ambiente, el clima. Yo creo que el Brasil estaba tan próximo como si fuera en Colombia. Y se hizo en México por puras necesidades de producción. Y yo creo que lo importante es el drama de relación que hay, el drama entre la abuela y la nieta, que se puede presentar en cualquier parte. Yo haría el Edipo Rey de Sófocles en cualquier país de América Latina y particularmente en Colombia, y sería un drama colombiano hoy. Pero los europeos siempre han visto Heréndira como una obra maestra de ficción, y la idea, la imagen que salió de una situación real. Sí, bueno, y eso es lo que te hablaba cuando hablaba de que todo lo que yo aparte sale... Yo conocí a la niñita Heréndira y conocí a la abuela, que en realidad, que además creo que no era abuela, pues era la empresaria de una especie de circo de prostitución que iba de pueblo en pueblo. Como en la costa se celebra el santo de cada pueblo, San Jacinto, San Antonio, San José. Entonces lo que habían logrado es hacer un calendario sucesivo, y entonces iban de pueblo en pueblo según el santo, con su burdel ambulante, que es el punto. Ahora, pero esto sería muy largo meterse en de dónde viene. Además es cosa que hay que reflexionar mucho. Por eso lo voy a escribir en mis memorias. Todo realmente yo me he puesto a jugar a 100 noches de conversación, de visita, a ver de dónde viene esto, de dónde viene esto otro. No hay absolutamente nada que se ha inventado. Puede ser sacado de otro libro, puede haber sido sacado de una situación de otra parte, pero siempre tiene un origen en realidad. 100 años de soledad, todo. No tienes nada más que preguntar, te llevó el carajo. No, sí tengo una pregunta No, porque ya estás debilitando por completo la entrevista. Yo mismo pierdo el entusiasmo porque siento que ya no estoy expresándome. Sí. Pero hay una sola pregunta que te quiero hacer, sí. Como las últimas preguntas de cuál sería la pregunta que te gustaría que te hiciera. Sí. El recuento que a mí más me ha conmovido de todos los que te he oído, te he leído, es el de la llegada al colegio de Zipaquirá, más que a Bogotá, sí. Pues, pero Bogotá con el colegio de Zipaquirá, y esa primera experiencia de desarraigo y de exilio que debió ser estar uno en un colegio interno en Zipaquirá viniendo de la costa, un poco ese blanco y negro del que hablábamos, versus el color. Si no hubiera salido si no has tenido ese desarraigo forzado y doloroso, ¿crees que hubieras creado en tu imaginación ese mundo de los primeros años de infancia? ¿O es esa ruptura constante que has tenido con las cosas? Mira, eso es imposible de establecer. Es decir, habría que volver a vivir de otro modo para saber si sí o si no. Pero de todas maneras, no cabe duda que la nostalgia es uno de los ingredientes importantes de mis libros y de mi vida. En realidad yo tomo decisiones fundamentales por pura nostalgia. Puedo tomarla. Mis libros, yo creo que sin la distancia que tienen de su realidad, que está dada por ese prisma que da la nostalgia, yo creo que es lo que espectraliza bastante la realidad, hasta el punto de que los libros sean como son, que tengan un valor poético que probablemente no lo tendrían de otra manera. Date cuenta hasta qué punto es la nostalgia, que durante muchos años me pareció que fue un castigo que me mandaran para Zipaquirá. Ahora recuerdo con una gran nostalgia aquella vida en Zipaquirá en la cual todo estaba resuelto, que no tenía 20 años. Es cierto que tenía es una edad dolorosa, porque es una edad en que uno está lleno de confusiones de toda clase, pero el tener todo resuelto a esa edad como lo tenía con una beca es muy importante. Y además yo estoy seguro que
todo lo esencial, lo fundamental, lo básico que aprendí en la vida, lo aprendí en Zipaquirá. No quiero decir en la vida, en términos de formación. Lo aprendí en Zipaquirá. En Zipaquirá pues aprendí el bachillerato, un muy buen bachillerato. No había nada más que hacer que estudiar, y no había nada más que hacer los sábados y domingos que ir a unos bailes que se acababan temprano y meterse a leer. Yo leí la biblioteca, libro por libro, la biblioteca que estaba, y era una biblioteca muy loca porque era una biblioteca formada por desechos de otras bibliotecas o por esas colecciones oficiales infinitas, y yo los leí en orden, y además de ahí salí con una cosa perfectamente definida que me iba a servir para el resto de mi vida. Era una formación poética, es saber tener una concepción de la poesía, de lo que era la poesía, de cómo podía ver, de cómo se veía el mundo a través de la poesía. Y eso salió de ahí. Claro, estaba muy lejos de la casa, estaba muy lejos de mis primeras raíces. Probablemente tenía una gran nostalgia, eso también ayuda. Pero después, Zipaquirá se incorpora también a la nostalgia y ya no hago distinción entre todos. Y luego, cuando me fui a Europa, Colombia se incorporó también a la nostalgia, y después de 30 años no vivir en Colombia, Colombia se incorporó a la nostalgia. Y cuando estoy en Europa no soy colombiano, sino que soy latinoamericano. Y allá nos encontramos con los argentinos y con los chilenos y con los brasileiros y con los mexicanos, y somos todos del mismo país, o como me dijo un dominicano, somos del mismo mar. Además, todos podemos cantar boleros juntos, que es una ventaja. Depende, si se lo saben también como lo sé yo me sé todos los boleros. Esta mañana hice la apuesta que me buscaran un bolero que yo me sé y los sé todos. Es lo mismo, como la telenovela, como la novela, como el cine, son medios de expresión. También saliste de Zipaquirá con una formación política. Con una cierta idea del mundo, que no era que tenía una ventaja, pero tenía una desventaja, que me la habían inculcado como una división entre buenos y malos. Y ahora me di cuenta que ese fue un mal punto de partida. Hoy todos nos estamos dando cuenta, y lo que está sucediendo en el mundo es que no hay ni buenos ni malos, sino que las cosas son bastante más complejas. Bueno, no lo jodo más. No, si no me estás jodiendo, el temor que tengo es que se joda la entrevista. Menos mal que se puede editar. Los ecos de su voz, Gabriel García Márquez vive. Una alianza entre la HJCK y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Cultura Bogotá, la diversidad que nos une.